Y si te dijera que hay una cosa, solo una, que cambia completamente la dinámica en la cama, que hace que él pierda el control, que te mire como si fueras lo más poderoso que ha tocado en su vida y que esa cosa no tiene nada que ver con ninguna técnica de revista de adolescentes, quédate hasta el final de este video porque voy a revelarte algo que la mayoría de mujeres nunca escucha y que cuando lo apliques vas a entender por qué yo digo que el verdadero poder siempre ha estado en ti. Siempre, desde el primer día. Y antes de que sigas, si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo. Aquí hablamos de lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Sin filtros, sin vergüenzas, con toda la ciencia y toda la pasión que mereces. Dale al botón, activa la campanita y quédate conmigo porque esto que viene hoy va a removerte por dentro. Ahora, antes de que llegue ese gran secreto que te prometí para el final, te voy a dar algo que puedes usar hoy mismo, esta noche, aunque no hayas terminado de ver el video completo. Y es esto. La mujer que se mueve desde su centro, desde su cadera, desde su vientre, desde ese lugar donde habita todo su fuego, no necesita actuar, ni fingir, ni seguir ningún manual. Su cuerpo habla un idioma que el sistema nervioso masculino entiende de forma instintiva, casi animal. Y eso, mi reina, se puede aprender. Se puede despertar. Y empieza con algo tan sencillo como recuperar la conciencia de tu propio cuerpo. Ya tienes eso, ya tienes la primera herramienta. Ahora quédate, porque lo que sigue te va a cambiar la perspectiva de manera permanente. Voy a ser completamente honesta contigo desde el principio. Llevo muchos años trabajando como sexóloga y terapeuta de parejas. He tenido consultas con cientos de mujeres de todas las edades, de todas las historias, de todos los tipos de relaciones. Y la pregunta que más se repite, la que viene envuelta en vergüenza, en susurros, en mensajes con 10 puntos suspensivos, es básicamente la misma. ¿Cómo hago para que él me desee de verdad? ¿Cómo hago para que no sea yo quien siempre tenga que pedir, buscar, iniciar, rogar casi? ¿Cómo recupero ese fuego que sentía antes, ese momento en que él me miraba como si yo fuera lo único que existía? Y yo siempre respondo lo mismo, con la misma calma, con la misma seguridad. La pregunta está mal formulada. No se trata de cómo hacer que él te desee. Se trata de cómo recuperar tú el lugar desde donde el deseo fluye naturalmente, sin esfuerzo, sin actuación. Y eso, querida mía, es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la posición de la diosa. Y cuando digo posición, no me refiero únicamente a algo físico, aunque sí tiene una expresión física muy concreta y muy poderosa. Me refiero a una postura energética, psicológica, neuroquímica, sí, neuroquímica. Porque esto tiene ciencia detrás desde la que una mujer puede relacionarse con un hombre de manera que él literalmente no puede evitar responder. Su cerebro no puede evitarlo, su cuerpo no puede evitarlo. Y lo más hermoso de todo es que cuando esto ocurre de forma genuina, cuando no es manipulación sino autenticidad, los dos ganan. Pero hoy, mi amor, hablamos de ti. Permíteme empezar con algo que quizás te va a sorprender. O quizás si llevas tiempo siguiéndome ya sabes. El deseo masculino no funciona como nos contaron. Durante décadas nos vendieron la idea de que los hombres son seres simples en esto, que con ver un cuerpo ya están listos, que su deseo es constante, automático, inagotable, y eso es mentira. Una mentira que nos hizo mucho daño a nosotras porque nos puso en una posición de reacción permanente. Estamos ahí esperando ser elegidas, esperando que ellos quieran, esperando una señal. Y mientras esperamos, perdemos algo fundamental. Perdemos la conciencia de nuestro propio deseo, de nuestro propio poder. La neurociencia. Y aquí viene la ciencia que tanto me gusta mezclar con la conversación de comadres. Nos dice que el deseo masculino tiene dos motores principales. El primero es visual y hormonal.
¿sí? Ese ya lo conocemos, el que reacciona a la imagen, al movimiento, al cuerpo. Pero el segundo motor, el que sostiene el deseo en el tiempo, el que hace que un hombre vuelva una y otra vez, que piense en ti entre reuniones de trabajo, que te busque con urgencia cuando llevas 2 días sin contacto, ese segundo motor es la dopamina de la incertidumbre. Es el sistema de recompensa del cerebro funcionando a toda máquina. Y ese sistema se activa cuando hay algo que no está completamente garantizado, algo que hay que ganar, algo que se percibe como valioso precisamente porque no es accesible de forma automática. Espera, antes de que pienses que te estoy diciendo que hagas el juego de la indiferencia o que te conviertas en alguien difícil de tratar, para. No te digo eso, te digo algo mucho más sofisticado y mucho más honesto. Te digo que cuando tú eres plenamente tú misma, cuando tienes una vida que te apasiona, cuando te mueves desde un lugar de satisfacción interior y no desde la ansiedad de ser elegida, automáticamente produces ese efecto de atracción gravitacional. No porque estés manipulando nada, sino porque un ser humano que vive con propósito y alegría es magnético. Punto. Para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Pero hoy vamos más allá de la teoría. Hoy vamos a lo concreto. Hoy vamos a hablar de cómo ese principio se traduce en la intimidad, en ese espacio sagrado de la cama, del cuerpo, del encuentro físico y emocional con un hombre. Porque ahí es donde muchas mujeres, especialmente entre los 40 y los 60 años, sienten que algo se perdió. Y no se perdió nada, mi reina. Solo está dormido. Y hoy lo despertamos. Cuéntame algo, ¿cuándo fue la última vez que en un encuentro íntimo con tu pareja o con alguien tú te sentiste completamente presente en tu cuerpo? No pensando en si estás bien iluminada, no preocupada por el tiempo que está tardando, no haciendo un repaso mental de lo que tienes que hacer mañana. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí de verdad, sintiendo, recibiendo, dando desde un lugar de abundancia y no de obligación? Si tienes que pensarlo mucho, si la respuesta tarda en llegar, quiero que sepas que eso es más común de lo que crees. No porque estés rota, no porque hayas perdido algo irrecuperable, sino porque nadie nos enseñó a estar presentes en nuestro propio placer. Nos enseñaron a dar placer, a facilitar el encuentro, a asegurarnos de que él quedara satisfecho, pero nadie se sentó con nosotras a decirnos, oye, tu placer también importa. Y de hecho, cuando tú estás genuinamente presente y genuinamente disfrutando, eso es lo más erótico que puede experimentar un hombre sano en su vida. Y ahí está el secreto que te prometí desde el principio, aunque la revelación completa viene al final. El placer genuino de una mujer es el afrodisíaco más poderoso que existe, no la actuación, no los sonidos estudiados, no la performance que a veces hacemos casi por cortesía. El placer real, el que se muestra en la respiración, en el movimiento involuntario del cuerpo, en la expresión auténtica del rostro, en la manera en que la piel responde al tacto, ese es irresistible para el cerebro masculino, porque activa en él algo ancestral, algo que va más allá de la corteza prefrontal y llega directamente al sistema límbico. La certeza de que está siendo capaz de afectar a alguien de manera profunda. Y eso para un hombre es una experiencia de poder y conexión que lo engancha de una manera que ninguna otra cosa puede igualar. Pero para llegar a ese placer genuino tienes que pasar por algo que muchas mujeres evitamos como si quemara. Tienes que conocer tu cuerpo. Y no me refiero a conocerlo en términos abstractos o médicos. Me refiero a conocerlo íntimamente, sin juicio, sin vergüenza, con la misma curiosidad científica y apasionada con que una investigadora explora un territorio desconocido. Porque tu cuerpo es un
un mapa sagrado. Y durante demasiados años nos convencieron de que ese mapa era territorio prohibido, peligroso, sucio incluso. ¿Sabes cuántas mujeres adultas, mujeres de 40, 50, 55 años, llegan a mi consulta sin haber explorado nunca su propio cuerpo con plena conciencia? Sin haber dedicado tiempo a entender qué las excita, qué las hace vibrar, qué tipo de tacto, de ritmo, de presión las lleva a ese lugar de apertura total. Muchas, demasiadas. Y no es su culpa, es el resultado de décadas de mensajes que nos decían que nuestro placer era secundario, accesorio, casi sospechoso. Pues bien, hoy cambiamos eso. Y quiero que entiendas algo fundamental antes de que continuemos. Esto no es solo sobre sexo. O mejor dicho, el sexo es la expresión más concentrada de algo que va mucho más allá del acto en sí. Es sobre cómo te relacionas contigo misma. Es sobre el nivel de permiso que te das para existir plenamente, para sentir plenamente, para recibir plenamente. Una mujer que se permite sentir placer sin culpa, que puede recibir atención y cuidado sin inmediatamente ponerse a pensar cómo lo devuelve, que puede estar en su cuerpo sin juzgarlo o estar gestionando su imagen desde afuera. Esa mujer tiene una presencia que transforma cualquier espacio en que entra. Y esa presencia en la intimidad es absolutamente letal para la contención masculina. Voy a contarte algo que pasó en una de mis sesiones grupales sin dar ningún detalle que identifique a nadie. Claro que ilustra perfectamente lo que te estoy diciendo. Una mujer con muchos años de matrimonio llegó convencida de que su problema era físico, que había perdido la libido, que ya no sentía nada, que necesitaba algo hormonal o algo médico porque definitivamente su cuerpo había dicho que no. Le pedí que me describiera un encuentro íntimo típico con su esposo y mientras me lo describía yo escuchaba, ella pendiente de si él estaba bien, ella controlando el tiempo, ella revisando mentalmente si había cerrado la cocina con llave, ella haciendo todo lo posible para que él terminara rápido porque tenía sueño y trabajo al día siguiente. Y al final de la descripción me preguntó, ¿ves? Ya no siento nada. Y yo le respondí, claro que no sientes nada, mi amor. Nunca tuviste la oportunidad de sentir nada. Nadie puede sentir placer cuando está completamente por fuera de su cuerpo gestionando la experiencia del otro. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos enseñaron y hoy lo desmontamos. Ahora sí, hablemos de la posición de la diosa. Y voy a pedirte que te abras a esto con mente amplia porque voy a mezclar lo físico con lo energético con lo neurocientífico y todo va a tener sentido al final. Cuando hablo de la posición de la diosa, hablo de una disposición del cuerpo, de la mente y del estado emocional que coloca a la mujer en el centro de la experiencia erótica. No como objeto pasivo de la experiencia del otro, sino como sujeto activo de la suya propia, que al mismo tiempo hace que él se vuelva loco. Es, en términos simples, la posición del poder femenino consciente y encarnado. Y cuando digo encarnado me refiero a eso, puesto en el cuerpo, vivido en la carne, no solo pensado. Físicamente, la posición de la diosa implica que la mujer está arriba y no me refiero solo a que esté literalmente encima, aunque eso tiene su propia magia y vamos a hablar de ello. Me refiero a que esté arriba en términos de conciencia, de dirección, de presencia, que no esté esperando que le pase algo, sino que esté eligiendo activamente qué le pasa, qué velocidad, qué profundidad, qué ritmo, qué momento, que esté en contacto con su propio placer de manera tan directa y tan honesta que él no puede hacer otra cosa que seguirla, rendirse a ella, quedar a su merced. ¿Y sabes qué pasa cuando un hombre queda a tu merced de forma genuina?
No por manipulación, no por juego de poder artificial, sino porque tú estás tan presente y tan poderosa en tu propia experiencia que él naturalmente orbita alrededor de ti. Pasa algo muy bonito. Él suplica más, suplica cercanía, suplica continuidad, suplica ese nivel de conexión contigo que de repente sintió que era posible y que ahora no puede dejar de querer. Y aquí viene una verdad incómoda para algunos, pero que a mí me parece sencillamente deliciosa. Los hombres, cuando encuentran una mujer que realmente habita su cuerpo, que realmente sabe lo que quiere y lo comunica sin miedo, que realmente está presente y no actuando, se vuelven completamente sumisos a esa experiencia. No porque sean débiles, sino porque el sistema nervioso humano está diseñado para rendir ante la autenticidad. Y la autenticidad femenina en la intimidad es tan rara, tan preciosa, tan inesperada para muchos de ellos, que cuando la encuentran no la quieren soltar jamás. Ahora, ¿cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo se construye ese estado? Porque yo no te voy a decir que lo que hay que hacer es simplemente relajarse o simplemente ser tú misma, ¿no? Como si eso fuera un interruptor que puedes encender a voluntad. No, hay un proceso, hay herramientas y vamos a ir una por una. Lo primero es la respiración. Sé que suena básico. Sé que ya lo has escuchado en contextos de yoga o de meditación. Pero te pido que no lo descartes porque es absolutamente fundamental en la sexualidad femenina y está respaldado por neurociencia sólida. Cuando respiramos de forma superficial, que es como respiramos la mayoría del tiempo, y especialmente cuando estamos nerviosas o autoconscientes, el sistema nervioso simpático, el sistema del estrés, el del fight or flight, se mantiene activado y ese sistema es incompatible con el placer profundo. El placer profundo requiere el sistema parasimpático, el sistema del descanso y la digestión, el sistema que se activa cuando te sientes segura, cuando puedes bajar la guardia, cuando tu cuerpo sabe que no hay amenaza. Y la puerta más rápida entre el sistema simpático y el parasimpático es la respiración. Una respiración lenta, profunda, que llena el vientre, que expande las costillas, que llega hasta el suelo pélvico. Esa respiración le dice al sistema nervioso, estás a salvo. Puedes abrirte, puedes sentir y el cuerpo responde, la circulación cambia. Los tejidos se llenan de sangre, la sensibilidad aumenta, el placer se vuelve accesible de una manera que simplemente no estaba disponible cuando la respiración era corta y el sistema nervioso estaba en alerta. Entonces, antes de cualquier encuentro íntimo, la primera práctica de la diosa es respirar. Respirar con conciencia, con intención, con la instrucción clara que le das a tu sistema nervioso. Voy a estar aquí, presente, abierta, disponible para sentir. Lo segundo es la conciencia del suelo pélvico. Y aquí sí que me pongo un poco técnica porque este tema me apasiona y creo que todas las mujeres deberían aprenderlo desde los 20 años. Pero como no nos lo enseñaron, lo aprendemos ahora. El suelo pélvico es el conjunto de músculos y tejidos que sostiene todos los órganos pélvicos. Es el centro de la sexualidad femenina, el lugar donde converge la sensación, el placer, el orgasmo, y la mayoría de mujeres tiene una relación con su suelo pélvico de total desconexión. O está permanentemente contraído por el estrés, o está flácido por los partos, o simplemente por el paso del tiempo y la falta de uso consciente. La diosa conoce su suelo pélvico, lo activa cuando quiere, lo relaja cuando quiere, sabe cómo usarlo en la intimidad para aumentar su propio placer. Y de paso, y esto es un detalle que a ellos los deja sin palabras, para generar sensaciones en él que lo van a poner en un estado de vulnerabilidad total. Cuando una mujer domina su suelo pélvico, tiene un nivel de control sobre el encuentro íntimo
que ninguna postura, ninguna técnica, ningún juguete puede igualar. Es fuerza interior, literalmente. Hay un ejercicio muy sencillo para empezar a reconectar con esa zona. Mientras estás leyendo esto o mientras escuchas mi voz, lleva tu atención a esa zona entre los huesos de la pelvis, sin contracción todavía, solo atención. Solo conciencia. Siente el peso, siente la temperatura, siente si hay tensión o si hay abandono. Y luego, suavemente, como si elevaras un ascensor desde ese piso, contrae esa musculatura hacia adentro y hacia arriba. Mantén unos segundos y suelta despacio. Eso es todo. Eso repetido con regularidad, con presencia, con la intención de reconectar y no solo de hacer ejercicio mecánico, va transformando tu relación con tu cuerpo de maneras que van mucho más allá del dormitorio. Ahora quiero hacer una pausa aquí porque voy a decirte algo que quizás nadie te ha dicho con tanta claridad. Las mujeres entre los 40 y los 60 años están, en términos de potencial erótico y sensual, en su mejor momento. No en declive, no en los años de oro que ya pasaron, en su mejor momento. Y no lo digo como consuelo ni como motivación barata. Lo digo porque es biológicamente cierto y psicológicamente evidente. ¿Por qué? Porque a esa edad, si has hecho algún trabajo personal, si has vivido algo de vida y te has parado a reflexionar, aunque sea un poco, tienes algo que una mujer de 20 años rara vez tiene: conocimiento de ti misma. Sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres. Tienes menos miedo al juicio ajeno. Tienes menos necesidad de complacer a toda costa. Y ese nivel de claridad, de presencia, de autenticidad es exactamente lo que construye el magnetismo erótico real. No la piel de 20 años, no el cuerpo sin historia, el conocimiento de sí misma, el permiso de existir plenamente. Eso. Y la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales a cualquier edad, nos dice que nunca es tarde para aprender a sentir de manera diferente. Nunca es tarde para construir nuevos patrones de respuesta en el cuerpo. Nunca es tarde para despertar partes de ti que estuvieron dormidas o que nunca tuvieron permiso de existir. El cerebro puede aprender placer a los 55 con la misma eficiencia que a los 22, siempre que haya intención, presencia y la voluntad de explorar sin juzgar. Eso me lleva a otro elemento fundamental de la posición de la diosa, que es la voz. Y con voz me refiero a dos cosas: la comunicación verbal y la expresión sonora durante la intimidad. Primero, la comunicación verbal. La diosa dice lo que quiere, no pide perdón, no lo envuelve en 1000 capas de suavidad para que no suene exigente. Lo dice: me gusta esto, quiero que me toques aquí, más despacio, más. Frases cortas, directas, dichas desde un lugar de saber lo que quieres y considerarte con el derecho pleno de pedirlo. Y esto para muchos hombres es profundamente activador, porque les quita la presión de adivinar, les da información real sobre tu cuerpo y sobre todo les comunica que estás presente, que estás involucrada, que esto no es algo que te está pasando, sino algo que estás eligiendo vivir. Conozco mujeres que han transformado completamente su vida íntima solo con empezar a hablar, no hacer nada diferente en términos físicos. Solo hablar, decir en voz alta lo que sienten, lo que quieren, lo que disfrutan, y sus parejas invariablemente responden con un nivel de atención y de entrega que jamás habían experimentado en años de silencio. Luego está la expresión sonora, que es diferente de la performance. Hay sonidos que hacemos porque creemos que tenemos que hacerlos, porque los aprendimos en las películas o porque pensamos que eso excita al otro. Esos sonidos son vacíos y curiosamente son bastante fáciles de detectar para alguien que está realmente presente. Y
Y luego están los sonidos que emergen solos, los que no son decididos sino permitidos, los que salen cuando te das el permiso de no controlar todo. Esos son los que te dejan sin aliento a ti y a él. Esos son los que se quedan grabados en la memoria y que hacen que él vuelva a buscar esa experiencia una y otra vez porque ninguna otra puede reemplazarla. La diosa no produce sonidos, los permite. Y aquí hay una diferencia filosófica enorme que quiero que te quede grabada. Producir implica esfuerzo, control, actuación. Permitir implica confianza, entrega, presencia. La diosa no trabaja para tener placer. Trabaja, si acaso, para remover los obstáculos que impiden que el placer llegue. Y una vez que esos obstáculos están fuera del camino, el placer llega solo, porque es el estado natural del sistema nervioso cuando está en seguridad. Hablemos ahora de la dinámica de poder en la intimidad, porque este es un tema que genera mucha confusión y mucho malentendido, y yo quiero aclararlo con toda la honestidad que me caracteriza. En la sexualidad convencional, tal como nos la enseñaron, hay una idea implícita de que el hombre lidera y la mujer sigue. Él inicia, ella responde. Él pide, ella da. Él llega, ella espera. Y durante décadas, muchas mujeres vivieron esa dinámica sin cuestionarla porque nadie les ofreció una alternativa. Pero esa dinámica, además de ser profundamente insatisfactoria para la mayoría de mujeres, tampoco es lo que la mayoría de hombres genuinamente desea, aunque muchos no lo saben articular. Los estudios sobre deseo masculino, y aquí cito trabajo de investigadoras como Emily Nagoski y los equipos que trabajan en psicofisiología sexual, muestran consistentemente que los hombres que tienen las experiencias sexuales más satisfactorias de su vida las tienen con mujeres que estaban genuinamente presentes y genuinamente involucradas. No las que eran más jóvenes o más delgadas o más parecidas a lo que se supone que es deseable según los estándares culturales. Las que estaban allí de verdad, las que querían estar allí, las que eligieron estar allí desde un lugar de deseo auténtico. Esto nos dice algo muy importante. Cuando tú, como mujer, te colocas en la posición de la diosa, cuando eres tú quien elige, quien guía, quien está completamente presente en su propia experiencia, no solo te beneficias tú. Le estás regalando a él la mejor experiencia posible. Le estás dando el regalo de sentirse con una mujer real, no con una performance. Y ese regalo tiene un valor que él no puede encontrar en ningún otro lugar. Ahora bien, quiero hablar de algo que sé que algunas de vosotras están pensando, y es, ¿y si él no está acostumbrado? ¿Y si él creció con la idea de que él lleva las riendas y de repente yo aparezco tomando el control? ¿Cómo navego eso? Primero, aclaremos algo. Tomar el control no significa hacer un golpe de estado en la relación. No significa convertirte de repente en una persona diferente de manera abrupta que deje al otro sin contexto. Significa ir gradualmente recuperando tu centro, tu presencia, tu voz, y un hombre emocionalmente sano va a responder a eso de manera muy positiva, aunque quizás con una pequeña curva de ajuste al principio. Lo que puede pasar en esa curva de ajuste es que él se sienta un poco descolocado, porque el mapa que tenía de la relación está siendo redibujado. Eso es normal. Lo que no es normal, y aquí sí tienes información importante, es que él se moleste, que te castigue por ello, que te presione para que vuelvas a ser la versión más pequeña de ti misma. Si eso ocurre, el problema no es la posición de la diosa. El problema es que esa relación tiene dinámicas de control que merece la pena examinar con una terapeuta de parejas. Y sobre eso también podemos hablar, pero eso es tema para otro video. En la mayoría de relaciones, cuando la mujer empieza a moverse desde un lugar de mayor autoconocimiento y presencia, lo que observo es que la relación entera mejora, no solo la intimidad, la comunicación mejora, el respeto mutuo aumenta,
el deseo de los dos se revitaliza. Porque cuando una persona de la pareja crece, si la relación es sana, la otra persona crece también, o al menos tiene el espacio para hacerlo. Y aquí va otro dato que me parece fascinante y que siempre le comparto a las mujeres que trabajan conmigo. El apego seguro, ese tipo de vínculo emocional que todos ansiamos y que genera relaciones estables, satisfactorias y duraderas, se construye en gran medida a través de la intimidad física. No solo a través de la conversación, no solo a través del tiempo compartido, sino a través del contacto físico que se siente seguro, visto y genuino. Y cuando la mujer está presente en ese contacto, no actuando, no gestionando, sino presente, contribuye de manera directa y poderosa a la construcción de ese apego seguro en los dos. El cuerpo libera oxitocina durante el contacto físico íntimo. La oxitocina es la hormona del vínculo, la que crea la sensación de pertenencia, de confianza, de querer estar cerca del otro. Pero para que la oxitocina fluya en todo su potencial, necesitas estar presente. Una mente que está a 1000 kilómetros, preocupada por la lista de pendientes o analizando si estás bien posicionada ante la luz, no puede disfrutar plenamente de ese baño de oxitocina. Y sin ese baño, el vínculo no se consolida de la manera en que podría. Entonces, la posición de la diosa, en su dimensión más profunda, no es solo una estrategia para ser más deseada. Es una práctica de construcción de intimidad real, de vínculo real, de conexión que va más allá del físico y que se asienta en algo mucho más duradero. Pero sigamos hablando de lo físico porque no me voy a quedar solo en la teoría. Tú viniste aquí por herramientas concretas y yo siempre cumplo mis promesas. Cuando hablo de estar arriba en términos físicos, hablo de una posición que le da a la mujer control sobre múltiples variables del encuentro. El ángulo, la profundidad, el ritmo, la fricción. Y eso es importante no solo por el factor poder, sino por el factor placer. La mayoría de las posiciones en que la mujer está abajo tienen la desventaja anatómica de que el ángulo de penetración no está optimizado para la estimulación del punto de mayor sensibilidad femenina, que como sabes no está dentro sino cerca de la entrada, en la pared anterior, y que depende mucho del ángulo y del tipo de movimiento para activarse. Cuando la mujer está arriba puede ajustar exactamente eso. Puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar el ángulo en que la fricción es exactamente donde la necesita. Puede controlar la profundidad para evitar incomodidad o para buscar sensaciones más intensas. Puede controlar el ritmo para llevarse a sí misma, sin depender de que él adivine qué necesita. Y ese nivel de control sobre su propio placer es transformador. Además, hay algo en la posición de estar arriba que tiene un efecto psicológico muy profundo, tanto para ella como para él. Para ella activa una conciencia del cuerpo diferente. Te ves a ti misma en movimiento, sientes tu propio peso, tu propio centro de gravedad, tu propia fuerza. Hay algo muy primitivo y muy poderoso en esa sensación. Para él, la vista de una mujer que se mueve desde su centro de manera genuina, sin inhibición, sin actuación, activando su propia cadera con conciencia y placer, es una de las experiencias más eróticas que puede tener su sistema visual. Porque el cerebro masculino está particularmente calibrado para responder al movimiento femenino espontáneo, que evolutivamente está asociado con la salud, la vitalidad y la receptividad genuina. Y aquí va algo que quiero que te lleves muy grabado. No tiene que ver con cómo se ve tu cuerpo. No tiene que ver con que tengas el cuerpo de 30 años o que hayas perdido o ganado peso o que tengas o no tengas estrías o cicatrices o la piel de la manera que quizás no te gusta. Tiene que ver con cómo habitas ese cuerpo. Una mujer que habita su cuerpo con confianza y placer, que se mueve desde adentro hacia afuera, que está presente en su propia experiencia, es
increíblemente más atractiva que cualquier cuerpo convencionalmente perfecto habitado por una mente ausente o llena de crítica propia. Lo he visto 1000 veces. Lo digo con total certeza. La presencia supera a la perfección. Siempre. Entonces, si hay algo que te está impidiendo estar presente en tu cuerpo durante la intimidad, ese es el primer trabajo. Y ese trabajo puede ser personal a través de la autoexploración, de la práctica de mindfulness en el cuerpo, de recuperar la relación con tu imagen sin el filtro del juicio, o puede ser apoyado por terapia cuando hay heridas más profundas que merecen acompañamiento profesional. Hay un punto que no he mencionado todavía y que es absolutamente central en la posición de la diosa, la mirada. Los ojos, mi amor, los ojos son el órgano sexual más poderoso que tienes. No el que más gente menciona, pero sí el más poderoso. El contacto visual sostenido durante la intimidad activa en ambos una respuesta neurológica muy específica. Activa las neuronas espejo, que son esas células fascinantes que nos permiten sentir lo que el otro siente, que nos conectan emocionalmente a nivel casi molecular. Cuando tú miras a alguien a los ojos durante un momento de intimidad, no solo estás haciendo contacto visual, estás creando un puente neurológico entre sus sistemas nerviosos. Estás diciendo sin palabras, estoy aquí, contigo, viendo y siendo vista. Y eso es terrorífico para la mente que tiene miedo a la vulnerabilidad. Por eso muchas personas durante la intimidad cierran los ojos o miran hacia un lado o hacia arriba, no porque sea malo hacerlo, sino porque el contacto visual completo requiere un nivel de apertura que nos da vértigo. Pero cuando te permites ese vértigo, cuando te permites mirar y ser mirada de verdad, lo que sucede en ese momento tiene una carga erótica y emocional que no tiene comparación. La diosa mira, la diosa no esconde los ojos. La diosa dice con sus ojos lo que está sintiendo, lo que está queriendo, lo que está recibiendo. Y esa comunicación no verbal tiene un poder que ninguna técnica puede replicar. Ahora quiero hablar de algo que normalmente no se menciona en este tipo de conversaciones, pero que para mí es inseparable de todo lo demás. El tiempo previo, lo que ocurre antes, el tiempo de presencia y conexión que precede al encuentro físico. El cerebro femenino, y esto está muy documentado en la investigación sobre excitación sexual, necesita tiempo de calentamiento cognitivo y emocional, no físico, cognitivo y emocional. La mujer puede estar físicamente preparada para el encuentro y sin embargo estar mentalmente todavía en la lista del mercado o en la pelea de la mañana o en la preocupación por los hijos. Y mientras la mente está allá, el cuerpo puede responder de manera superficial, pero no va a abrirse de verdad. El cerebro masculino, en términos generales, tiene una transición más rápida entre el estado cotidiano y el estado de excitación. Esto no es un defecto de ellos ni una debilidad nuestra, es simplemente una diferencia neurofisiológica que hay que tomar en cuenta. Y cuando no se toma en cuenta, lo que ocurre es que él llega listo y ella está todavía llegando. Y el encuentro sucede en un desfase que los deja a los dos con la sensación de que algo faltó, aunque ninguno de los dos sepa nombrarlo con claridad. La diosa conoce esto. La diosa sabe que su cerebro necesita ese tiempo de transición y lo pide. No lo espera en silencio resentida, lo pide. Necesito que hablemos un rato antes. Necesito que me acompañes con la vista, tus manos aquí, tu tiempo aquí. Y cuando la pareja es la pareja correcta, eso no es un problema, es una invitación que él recibe con gusto porque sabe que lo que sigue después de ese calentamiento va a ser una experiencia completamente diferente a cuando la transición fue forzada o ignorada. Y aquí viene algo que me hace reír con cariño porque es tan humano. Muchos hombres sienten que si el proceso de calentamiento tarda mucho, algo está mal. Que si ella no está lista en 2 minutos como él, es porque no lo desea.
y no amor no. Es porque tiene un cerebro diferente que funciona de manera diferente y que cuando se le da el tiempo adecuado produce una experiencia que él mismo va a agradecer de rodillas, literal y figurativamente. La naturaleza en este caso fue bastante justa, él es más rápido en empezar, ella es más intensa en el desarrollo, siempre y cuando se le dé el espacio para llegar. Y si él no tiene paciencia para ese proceso, ese también es un dato importante sobre su nivel de interés en tu placer. Lo digo con todo el amor del mundo, pero también con toda la claridad. Un hombre que genuinamente te desea, no solo como cuerpo, sino como experiencia, tiene total disposición a darte ese tiempo, porque sabe que vale la pena, porque lo ha sentido, porque lo quiere repetir. Hagamos una pausa de reflexión aquí. Piensa en el encuentro íntimo más satisfactorio que hayas tenido en tu vida. Uno que recuerdes con esa sensación cálida en el pecho. ¿Qué tenía ese encuentro que los demás no tenían? Apuesto a que lo que recuerdas no es solo lo físico. Apuesto a que hay algo en ese recuerdo sobre cómo te sentiste, sobre el nivel de presencia de los dos, sobre la calidad de la conexión. Eso es lo que estamos buscando construir. No como excepción, sino como norma. Sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el lenguaje del cuerpo previo al encuentro, que es la manera en que te mueves, en que te tocas, en que ocupas el espacio en el tiempo que precede a la intimidad. Porque el deseo no empieza en el dormitorio, el deseo empieza mucho antes. Empieza en una cocina, en un sofá, en una conversación de 30 segundos en que tú estás completamente presente. Empieza en la manera en que te mueves cuando sabes que te están mirando. Empieza en el tipo de contacto que decides iniciar tú con seguridad, sin pedir permiso, porque sabes que tu tacto es un regalo y no una intrusión. La mujer que ha despertado, la diosa que lleva dentro, se mueve diferente, no de manera estudiada, no de manera calculada, sino naturalmente diferente, porque ha recuperado la conciencia de su propio cuerpo como algo que le pertenece, que disfruta, que habita con placer. Esa mujer se sienta diferente, camina diferente, ríe diferente, y sin hacer nada explícito, sin ninguna insinuación obvia, genera un nivel de magnetismo que hace que las personas a su alrededor y especialmente la pareja sientan que algo ha cambiado, que algo se ha encendido, que de repente quieren estar cerca de ella de una manera que no pueden explicar del todo racionalmente. La dopamina, esa hormona del deseo y la anticipación, se libera con la novedad y con la expectativa de recompensa. Cuando tú empiezas a moverte de manera diferente, más presente, más consciente, más tú, eso para el cerebro de él representa novedad dentro de lo familiar. Y esa combinación de novedad y familiaridad es la fórmula exacta para la reactivación del deseo en relaciones largas. No necesitas ser una persona diferente, necesitas ser más profundamente tú misma. Eso ya es novedad suficiente. Hay una cosa más que quiero mencionar antes de llegar a la revelación que te prometí para el final, y es la importancia del juego, del humor, de la ligereza. Porque en muchas relaciones la intimidad se vuelve seria de una manera que la mata. Se convierte en un performance evaluado, en una tarea más de la lista, en algo que se hace con la cara de quien está resolviendo un problema complejo. Y el erotismo no puede vivir en la seriedad excesiva. El erotismo necesita juego, necesita esa energía de exploración curiosa, de no saber exactamente qué va a pasar, de estar dispuesta a reírse si algo sale diferente a como se esperaba.
La capacidad de reírse juntos en la intimidad, de no tomar cada momento con una gravedad ceremonial, es en realidad uno de los indicadores más claros de que hay una conexión genuina y segura entre dos personas. La diosa juega. La diosa no se toma tan en serio a sí misma que pierde la capacidad de ser espontánea, de sorprender, de improvisar. La diosa tiene humor y ese humor, combinado con la presencia, la sensualidad y la claridad de lo que quiere, es una combinación absolutamente arrolladora. Y ya que hablamos de humor, hay algo que siempre digo y que siempre genera risa, pero que tiene mucho de verdad. Y es que la naturaleza, en su infinita sabiduría, diseñó a las mujeres con una capacidad de placer que no tiene ningún equivalente masculino en términos de duración, de intensidad múltiple, de variedad de expresiones. Y sin embargo, durante siglos nos convencieron de que el placer era principalmente cosa de ellos y que el nuestro era como un bono, un extra. Algo que pasaba si había tiempo y ánimo. La naturaleza lo diseñó al revés, mi amor. Nosotras somos las que tenemos el potencial más vasto, solo que nadie nos entregó el mapa, pues aquí estamos, haciendo cartografía, una mujer a la vez. Ahora quiero hablar específicamente de cómo se construye la dinámica en que él genuinamente suplica, porque esa palabra suplicar la puse en el título y la voy a cumplir. No como una promesa de dominio o de manipulación, sino como la descripción honesta de lo que ocurre cuando un hombre experimenta algo que su sistema nervioso percibe como extraordinario e irrepetible. El suplique masculino, que puede expresarse de maneras muy diferentes, no siempre con palabras, a veces con búsqueda, con insistencia, con una atención que antes no ocurre cuando se dan tres condiciones simultáneas. Primera, él ha tenido una experiencia contigo que fue genuinamente diferente a todo lo que tenía mapeado como posible. Segunda, esa experiencia estuvo conectada a ti de manera específica, no genérica, sino a quién tú eres cuando estás siendo completamente tú. Tercera, hay algo en esa experiencia que percibe como no completamente garantizado, como algo que podría o no podría volver a ocurrir y que por eso tiene un valor enorme. Las tres condiciones se generan naturalmente cuando tú estás en la posición de la diosa. No tienes que construirlas artificialmente. Solo tienes que estar presente, ser auténtica y saber lo que quieres. La primera condición se da porque una mujer que habita su cuerpo con plena conciencia le ofrece algo que la mayoría de hombres rara vez experimenta. Una compañera que está realmente ahí, no haciendo un favor, no cumpliendo con un rol, sino eligiendo estar presente con toda su energía, su sensualidad y su deseo. Eso es extraordinario porque es escaso. La segunda condición se da porque cuando tú eres auténtica, la experiencia lleva tu sello. No es intercambiable. No podría haber ocurrido igual con otra persona porque está hecha de quien tú eres en ese momento. Y eso crea en él algo que los psicólogos llaman apego específico. No solo quiere esa experiencia, te quiere a ti. La tercera condición se da de manera natural cuando tú tienes una vida que importa, cuando no estás disponible las 24 horas del día para orbitar alrededor de él, cuando tienes tu propio mundo, tus propias pasiones, tus propias relaciones que nutren tu alma independientemente de si él está o no está. Eso no es frialdad, eso no es indiferencia. Eso es simplemente ser una persona completa. Y las personas completas, como ya dijimos, son irresistibles. Y esto me lleva a algo que quiero decirte directamente y con mucho amor. La trampa más común en que caen las mujeres que quieren ser más deseadas es la de volverse más pequeñas para ser más necesarias.
hacer menos, tener menos vida propia, estar más disponible, esperar más, en la idea de que eso va a generar en él más deseo o más compromiso. Y el efecto es exactamente el contrario. La disponibilidad total mata el deseo. La predictibilidad total mata la dopamina. El sacrificio de ti misma mata el magnetismo que él percibía en ti. La diosa no se hace pequeña para ser amada. La diosa se hace más grande, más ella misma, más presente en su propia vida, y ese crecimiento es lo que genera la atracción que se mantiene en el tiempo. Y ahora, porque lo prometí desde el principio, llegamos a la revelación. El secreto que quería guardarte para el final es este. Todo lo que hemos hablado hoy, la respiración, la presencia, el suelo pélvico, la mirada, la voz, el movimiento desde el centro, la autenticidad, el juego, la vida propia, todo eso tiene un denominador común. Y ese denominador es la relación que tienes contigo misma, el nivel de deseo que inspiras en los demás, el nivel de respeto que recibes, el tipo de intimidad que puedes crear. Todo eso es directamente proporcional al nivel de amor, respeto y presencia que tú te das a ti misma. No como autoayuda vacía, no como eslogan de motivación, sino como una verdad neurológica y psicológica que opera de manera constante y precisa. Cuando te tratas bien a ti misma, cuando te das el tiempo que necesitas, cuando conoces tu cuerpo y lo honras, cuando tienes límites claros que emergen del amor propio y no del miedo, cuando te permites sentir placer sin culpa, cuando te cuidas no para ser más deseable para otro, sino porque te importas, todo eso se refleja en tu presencia, en tu energía, en la manera en que te mueves por el mundo. Y esa presencia es el mayor afrodisíaco que existe. Punto. La posición de la diosa no es una posición que adoptas en la cama, es una posición que adoptas en la vida. Una posición de conocimiento de ti misma, de respeto propio, de apertura a sentir, de claridad sobre lo que quieres. Y la cama es simplemente uno de los espacios donde esa posición se expresa de la manera más íntima y más poderosa. ¿Y por qué hace que él suplique? Porque cuando un hombre o cualquier persona entra en contacto con alguien que tiene ese nivel de presencia y de amor propio, experimenta algo que su sistema nervioso reconoce como extraordinariamente valioso, algo que quiere proteger, cultivar, estar cerca, no porque lo esté atrapando o manipulando, sino porque la autenticidad genuina es escasa y preciosa, y el sistema de deseo humano está diseñado para perseguir lo escaso y precioso. Así que hoy te voy a dejar con esto. ¿Qué es una cosa, una sola cosa, que podrías hacer a partir de hoy para estar un poco más presente en tu propio cuerpo, en tu propia experiencia, en tu propia vida? No tiene que ser grande. Puede ser respirar 5 minutos antes de un encuentro íntimo. Puede ser explorar tu cuerpo con curiosidad, sin juicio. Puede ser decir en voz alta lo que quieres en vez de esperarlo en silencio. Puede ser mirarte en el espejo un momento sin inmediatamente listar todo lo que no te gusta. Puede ser llamar a una amiga y compartir este video con ella, porque estas conversaciones que tenemos aquí merecen expandirse, merecen llegar a más mujeres que también se merecen este nivel de información y de permiso. Una cosa, elige una y empieza hoy, porque el fuego no se perdió, está ahí, ha estado esperando que te acuerdes de él, que lo alimentes, que le des el oxígeno que necesita para arder de nuevo. Y si hay alguien en tu vida que no aprecia ese fuego, que no tiene capacidad de recibir lo que una diosa ofrece, eso también es información valiosa. Información que merece una conversación honesta, quizás con ayuda profesional,